Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. Les estamos acompañando con el apoyo de la parte técnica desde la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en el espacio de reflexión desde la ciudad de Lima les acompañamos la hermana Alba Montoya y un servidor Henry Moreno. Un cordial saludo, hermana. Muchas gracias, don Henry. Y pues muy contenta del tema que vamos a trabajar hoy. Se trata de la virginidad por el reino de Dios. Bueno, hay que decir que es el estado de vida más perfecto. Alguien dirá, no, pero ¿por qué siempre el matrimonio tiene que estar? Si ustedes están hablando del matrimonio y por qué el matrimonio siempre tiene que estar un poquito ahí como por debajo del estado de la virginidad. Bueno, el mismo San Pablo lo dijo. El Ujú. mismo San Pablo lo dijo. Y además, nos vamos a dar cuenta de ello en el sacramento del matrimonio nos dicen hasta que la muerte nos separe. Y dice el Señor, no habrá, en la resurrección no habrá ni marido ni mujer, porque lo que comentan los grandes exégetas y los grandes maestros de la iglesia, pues nos dicen que en el cielo la vida va a ser, ese va a ser el estilo de vida. Diferente, Claro, entonces sí. qué bonito que las personas que han sentido el llamado por vocación a entregar la virginidad por el reino de los cielos empiezan a vivir ese estado desde ahora. Por eso vamos a ver eso que es tan bonito. Sí, hay mucho que decir. Aquí tengo algunas cosas preparadas, pero poco a poco. 16-18. Ahí tomen su catecismo de la Iglesia Católica, numeral 16-18 nos dice, Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos familiares o sociales. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya, para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo y cita el capítulo 19 de San Mateo que dice, pues justamente, no sé si usted lo quiere leer, hermana. Bueno, dice, está en Mateo 19:12. Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Bien, este numeral, de hecho en el programa pasado algo habíamos comentado de esta cita, pero de pronto para los que llegan a la sintonía por primera vez, decirles que justamente los eunucos que nacieron así fue por naturaleza, nacieron así. Los que los han hecho en este mundo, esa época que había en la historia de la humanidad, donde algunas personas las hacían eunucas para ponerlos como esclavos y trabajar al Ujú. lado del rey. Así es. Y también está el que se hace eunuco por el reino de los cielos. Yo voy a hacer aquí también una acotación. Podríamos decir que la manera contemporánea de hacerse eunuco hoy en día, pero no por el reino de los cielos, también se da con todo esto de la ideología de género y muchas cosas que no están bien. Personas que de pronto quieren naturalmente cambiar su identidad sexual y después se dan cuenta pues que fue terrible. Pero no es esto último, lo último es los que se hacen eunucos Por por el Dios, por el reino de Dios, los cielos. reino de Dios. Sí, esto pues hay que entenderlo, que dice también, el que pueda entender, que entienda. Pero entonces es importante esta parte de consagrarse al Señor, no para tener pareja, hijos, no, sino para ser esposo o esposa de Cristo y de María. Y aquí también quería mencionar esta partecita, cuando usted también lo mencionaba en el programa anterior que el celibato es más perfecto. Y dice aquí, el célibe se cuida de las cosas del Señor. Esto está en 1 Corintios capítulo 7 de cómo agradar al Señor. O sea, es más perfecto porque está dedicado al servicio del Señor. En cambio, el casado ha de cuidarse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y así está dividido. La mujer no casada y la doncella solo tiene que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero la casada ha de preocuparse de las cosas del mundo, de agradar al marido. Esto os digo para vuestra conveniencia, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo que es mejor,
y os permite uniros más al Señor, libres de impedimentos. Y de hecho, en la última parte dice, por otro lado, el que Ujú, deba casarse, el que tenga esa vocación, que lo haga. Porque lo primero que hay que decir es que esto es una vocación, ujú. es un llamado. Es decir, nadie, como quien entra a una universidad, dice, bueno, pues si las cosas son así, pues, y si es más perfecta la vida de virginidad, yo me voy a ir por lo más perfecto. No, no. Pero ¿y si no tengo la vocación para eso? Si Dios me ha llamado a la vocación del matrimonio, quiero poner un ejemplo. Los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, la señora, la mamá, Sí, Celia, Celia, gracias hermana. Celia sintió al principio que quería ser quería religiosa. ser religiosa Ujú. y el Señor se encargó de decirle que esa no era su vocación. Y Su él, vocación, ¿ah? y él Y él también. también. Su vocación, la de ambos, iba a ser padres de unas santas, como son toda esa familia, ¿no? Así es. Entonces, primera cosa a tener en cuenta, y que de hecho es una cosa que uno tiene que enseñarle a los hijos desde el principio, y es constantemente cuando se ore, decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿A qué estoy Ujú. llamado? Esa es la primera pregunta para que nosotros no entremos en un egoísmo. Ahora, hermana, esto yo creo que también es muy interesante porque siempre ha habido un poco esa disputa y que lo ven mucho en San Pablo, que entonces el matrimonio menor que la virginidad mayor que el matrimonio, es que San Pablo en la virginidad es como si por debajeara el matrimonio y no es Sí, así, no es así. bien. Vamos a, mire, y de hecho aquí dice una cosa. Dice, primero que todo, que el vínculo ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, la relación con Dios. Pero en ese sentido, tanto el matrimonio como la vocación a la virginidad tienen por objetivo eso, la relación con Dios, en dos distintos vías, pero se ocupan de ambas cosas. Ahora, dice que desde los comienzos de la iglesia ha habido hombres y mujeres que renunciando al matrimonio han seguido al Cordero para ocuparse de las cosas del Señor. Y Ujú. entonces, ¿los matrimonios no se ocupan de las cosas del Señor? Sí, pero no totalmente, como acaba de leer la hermana. No porque no quieran, no es un problema del corazón, es un problema lógico. De tiempo. Ocupaciones de familia, tiempo, mientras que el de la virginidad tiene todo su tiempo para dárselo al Señor. Es muy lógico. Para tratar de agradarle, pues también el casado quiere agradarle, ¿no? Para ir al encuentro del esposo que viene, también el casado quiere ir al encuentro de ese esposo, lo hace a través del sacramento del matrimonio. Pero luego dice que Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida. Y ahí es cuando habla de los hermanos. Sí, y aquí también aparece en este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces uno diría, ¿pero qué? Aborrecer, bueno, de aborrecer en el sentido de prefiere Claro. más a su esposa, a su esposo, a sus hijos, entonces no es digno. O sea que también el casado tiene que estar con Dios como centro. Primero Dios y después el Así es. resto. O sea, todos. Ese es el llamado a la santidad universal, Eso. primero Dios. Unos y otros, ambos. Numeral 16-19. La virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo. Y creo que esto es muy Ujú. importante tenerlo en cuenta, Así es. ¿no? De hecho, yo me estoy acordando en este momento de algo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a la Beata Concepción Cabrera de Armida, cuando ella le manifestó que cuando se casó con su esposo, porque fue una madre de familia de una prole numerosa y además fundadora de congregaciones religiosas, le dijo, Señor, si yo hubiera sabido que existía algo más perfecto que el matrimonio, no me hubiera casado, porque ella entró, digamos, dentro de la tradición de todas las familias de esa época, que aunque eran católicas, pues era una gran bendición el que las dieran por matrimonio y tuvieran una prole numerosa y fueran muy fieles. Pero ella en algún momento le dice eso al Señor, ¿no? Como diciendo, yo hubiera optado por la virginidad, me hubiera quedado virgen, así le dijo. Y le dijo el Señor, Conchita,
tú eres virgen para mí. No es confundir las cosas, es entender que la primera virginidad que Dios ve es la virginidad del corazón, porque no es solamente una cosa física, no lo es sobre todo la virginidad del corazón y en él, Ocasión claro, estaba dedicada y sabemos todo lo que hizo, o sea, cantidad de libros que escribió, estas comunidades que fundó, casada con 8 hijos, que tuvo, bueno, fue viuda, después se le murieron algunos de sus hijos, o sea, pasó una vida de todo, pasó de todo en su vida y sin embargo el corazón entero para Dios. Qué cosa, qué milagro. claro, Él es un milagro escribió, sí. y esto nos confirma lo que dice aquí el catecismo en el sentido de que es un desarrollo de la gracia bautismal, dice la Ujú. virginidad. Por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno. Eh, Eso creo que también tiene que ver con esto que mencionábamos en cuanto al matrimonio, que en la resurrección no habrá marido ni mujer. Eso se lo respondió Jesús a los saduceos que no creían en la resurrección, dando a entender que todos los tipos de relaciones que se ven aquí en la tierra terminan porque en el cielo habrán unas nupcias y el único matrimonio que habrá será con Cristo y viviremos esa virginidad espiritual, porque ya no habrán ese tipo de relaciones que se encuentran hoy en el matrimonio. Entonces, si nos damos cuenta desde la gracia bautismal, todo apunta a eso, pero como decíamos, los que son llamados a una vocación virginal por el reino de los cielos lo empiezan a vivir desde acá, pero todo apunta ya a eso. Así es. ¿Cómo será el cielo? Yo no sé. Yo no me atrevería a decir nada porque no he ido. Algunos santos sí que han ido. O sea, sí que han ido. Sí, Una maravilla. y estas Sí. pocas cosas, como se dice, esos aruñazos de cielo que uno puede aquí decir, lo dices por los santos, por los padres de la iglesia, por esos grandes teólogos que hacían teología de rodillas y que Mm. llegan a estos conceptos, pero ni ojo ha visto, ni oído ha Claro, es escuchado. que allá nos vamos a amar todos. O sea, va a ser un amor impresionante y sobre todo a Dios. O sea, estamos tan unidos a Dios que el amor es completo, es para todos a la vez. ¿Cómo será? Bueno, ya lo veremos. Sí, Dios quiere y así y nos lo ganamos. Que así sea. Numeral 1620. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Ujú. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. Y hay una cita de un Ujú. padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, que dice, denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Bueno, aquí quería de pronto destacar esto que es tan importante que es una elección de Dios. O sea, sí, es así. Esto vienen del mismo, del Señor mismo, la virginidad y el matrimonio. O sea, dice que matrimonio y mortaja del cielo bajan. O sea, es lo que Dios quiere desde toda la eternidad. Ha hecho esta persona para esta persona, se encuentran, se casan y ha escogido algunos para que le sigan completamente. Y a veces es que también se contrarían esas vocaciones. Por ejemplo, bueno, me acuerdo mucho de una señora cuando yo fui destinada de Colombia a España alguna vez hace muchos años, que me dijo, qué bendición, qué alegría, la felicito que haya escogido esta vida. Yo tuve la vocación y no la seguí y me arrepiento. Y ya era una señora mayor. Entonces también sucede, o sea, también sucede que a veces a Dios le toca como enderezar los caminos. Tenía un plan, tenía las gracias en esa vocación concreta, no la siguió y después pues le toca al Señor pues ir ayudándole de otra manera, pero no tenía la vocación para eso. Sí, eso es muy importante, es verdad, y es una realidad, uno podría decir es una realidad un poco triste porque Dios la ha llamado desde la eternidad con un llamado específico y luego pues hay que enderezar por ahí los caminos para que la persona se conduzca Ujú, buenamente por donde mejor la lleve hacia Él, ¿no? Creo que algo a destacar aquí de este numeral y que a veces nos pasa mucho es lo que decíamos, ¿no? A veces ese aparente conflicto entre virginidad y vida matrimonial. No solamente no están llamados a entrar en conflicto, sino que están llamados a ir siempre de la mano. ¿Por qué? Yo quiero poner un ejemplo. En la vida de familia, si yo pensara como papá y mamá escuchando este programa que lo que yo quisiera es que mi hija o mi hijo tuvieran una vocación
y yo trabajara a toda costa para que eso fuera así, y le desdibujara la imagen del matrimonio para que optara por la vida virginal, podría estar haciendo mal si esa persona no está llamada a la vocación. Porque lo primero que se puede manifestar es un querer, y yo he conocido casos así, de un papá o una mamá que se le mete esa idea a todo trance y empieza una presión sobre el hijo y sobre la hija sin saber si verdaderamente está llamada a la vocación, desdibujando la imagen del matrimonio, y eso ya es empezar mal, porque uno no tiene por qué desdibujar la imagen de un sacramento simplemente para resaltar el otro. Es que no es eso, eso es como estar sopesando los sacramentos. Son medios que Dios ha dado y que ha puesto para la salvación. Y es Ujú. lo que nos está diciendo aquí el catecismo, que los dos siempre tienen que ir de la mano. La mejor forma, a lo que voy, para, por ejemplo, decirle a una hija, la belleza de la vocación a la virginidad es que vean en sus papás cómo viven auténticamente el matrimonio. Santa Teresita del Niño Jesús decía, nadie me tuvo que decir cómo es un santo, porque me bastó ver a mis papás. Claro, y entonces que lo más lógico desde Ujú. el punto de vista humano hubiera sido que ella fuera al sacramento del matrimonio, teniendo semejante ejemplo de esos papás tan santos. Pues no, fue la mejor base, el matrimonio de ellos, santo, para que ella tuviera una vocación. Claro, Entonces, eso es sí, muy bonito. sí. Está muy bien lo que usted está diciendo, don Henry, porque real, uno no puede obligar a nadie a ninguna vocación, porque eso es un error. Eso es se ponen opciones y que de hecho San Ignacio lo pone en la elección de Estado. Sopese, ¿qué ventajas tiene una cosa? ¿Qué ventajas tiene la otra? ¿Qué tengo yo para esto? ¿Qué tengo yo para lo otro? Revise a la hora de la muerte qué hubiera querido escoger y escoja libremente también según lo que Dios le vaya mostrando, inspirando. Y pues hay gente de todo tipo en toda clase en matrimonio o en la vida celibataria. Y además que ninguno de los dos son fáciles. Y es Dios el que da la gracia, el que Claro, llama. Entonces Dios da la gracia para el que sea. Y yo podría decir que la vida consagrada a Dios es una maravilla. O sea, porque estoy aquí. claro, Y de claro. verdad que es una paz, es una serenidad, es una confianza, es una cercanía a Dios que yo no sé si la habría tenido en el matrimonio porque no me he casado, pero bueno, ya usted lo dirá. No, te aseguro que se cumple en mayor o menor grado para todos los matrimonios eso que nos dice allí San Pablo. Eso está claro, es que es por pura lógica, porque el virgen por el reino de los cielos tiene su vida dedicada totalmente a Dios, mientras que el matrimonio está dividido, está dividido. Por más santa que la persona tiene su dedicación y tiene la responsabilidad y el deber que le otorga el sacramento de preocuparse por su familia. Eso ya le quita un poquito. Pero es eso. Ahora, creo que hay que matizar otro aspecto. El decir que no hay que obligar no quiere decir que no hay que estimular Sí, y también, estimular la vocación. también. Eso es otra cosa que hay que entender. Porque mal haríamos los padres pensando que como no hay que obligar, entonces yo no estimulo. Hoy en día, más bien, pareciera para las familias como que alguien le saliera con vocación como si eso fuera un virus. No, de verdad, no, 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 por favor. Entonces, yo he escuchado padres que he perdido todo mi tiempo como si fuera una inversión económica el hijo, ¿no? Porque lo espera que sea un, no sé, un ingeniero, un doctor, un profesional. Sí, Pero qué mayor regalo que un hijo tenga una vocación. Entonces, el llamado a los papás es que tenemos que ser generosos. Somos verdaderamente un matrimonio según Dios. Seamos generosos y pidamos las vocaciones. Eso así en el es, interior de nuestra oración no es forzar. Uno puede pedir e incluso puede tener la osadía de pedir la vocación a ese hijo que no la tiene, pero eso es muy distinto a forzar. así es. Pero sí la podemos pedir, decir, Dios mío, regálale esa vocación que no tiene si tú quieres, Señor. Y ya Dios verá, y hágase tu voluntad. Eso es la última palabra, pero sí que podemos pedir. Claro, y de hecho, bueno, alguna vez me acuerdo de una hermanita, que ahora es hermana, pues es misionera, ella me lo decía, por favor, pídale a Dios, me vio en unos ejercicios espirituales y me dijo, por favor, dígale a Dios que me dé la vocación. Ella lo pedía porque sentía que no estaba como fuerte, no se sentía segura, no sé, algo pasaba en ella. Y yo se lo pedí al Señor, Dios, Dios, dale la vocación. Si tú quieres, dásela.
Después la vi que estaba, había entrado y yo, wow, bueno, qué alegría, pues, pero ella misma ya estaba con ese deseo de tenerla. O sea que Eso Dios, ya es la semilla. y también he tenido personas, bueno, familias que me han dicho, pídale a Dios que me dé hijos sacerdotes. Pues entonces también es como un deseo que toda familia, pues sería muy bueno que cada familia pidiera un hijo sacerdote, sería una bendición para cada familia, que además se necesitan. Y bueno, que esto, lo que usted menciona es muy importante, lo de no forzar, pero también eso, dar la libertad y mostrarle que ese camino pues es adecuado y que puede ser de un mayor servicio. Y me estaba acordando también de una situación que puede servir. Una mamá estaba muy triste porque su hija se había entregado de misionera y otra mamá que también tenía su hija misionera le dijo, pero ¿y si su hija se hubiera casado? ¿Usted estaría muy feliz o estaría igual de triste? O sea, agradézcale a Dios que por Ya. lo menos va a estar bien cuidada, va a tener siempre compañía, no le va a faltar Y lo nada. otro es que va a tener el mejor esposo. Exacto, y además que tiene, está haciendo como pinitos para el cielo. Y si estuviera, si se hubiera casado, ¿qué sabemos? O sea, ¿qué sabemos en qué No. estaría, en manos de quién va a estar, cuánto le va a durar? Mil cosas. O sea, que es una certeza mayor el hecho de tener esto que estamos hablando en este programa, la virginidad por el reino de Dios. Así es. Muy bien, pues ya hemos llegado al final del programa. Es un tema muy amplio y muy bello este de la virginidad por el reino de Dios. Y yo diría que ahora que vamos a hacer la oración final a la Santísima Virgen María, uniéndonos a esa iniciativa de pedir la paz por el mundo, pues también, como decía el Señor, necesitamos pedir para que haya más trabajadores que lleguen a la mies, porque faltan trabajadores para la mies. Ujú. En relación a vocaciones de vírgenes que entreguen su vida por el reino de los cielos. Por eso vamos a decirle a nuestra Madre, bajo Bajo tu tu amparo amparo nos nos acogemos, acogemos, Santa Santa Madre Madre de de Dios. Dios. No No deseches deseches las las súplicas súplicas que que te te dirigimos dirigimos en en nuestras nuestras necesidades. necesidades. Antes Antes bien, bien, líbranos líbranos de de todo todo peligro. peligro, Oh oh siempre siempre Virgen Virgen gloriosa gloriosa y y bendita. bendita. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, con gusto a ustedes. A ustedes, queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.